¿Cómo están? Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Te bendigo tu vida grandemente. Estamos aquí en un programa más, Tiempos de Gracia, y el tema de hoy es, ¿cuál de los caminos has decidido tomar? Muchas veces nosotros los cristianos creemos que estamos haciendo bien las cosas, que si nos preguntan cómo consideramos nuestras vidas delante del Señor, es posible que muchos digan que están bien. Otros se sientan muy cómodos al responder y dirán, yo no miento, yo no he matado, yo estoy muy bien. Pero la realidad puede ser muy distinta a lo que creemos. Es impresionante cómo hemos caído en un conformismo y lo que es peor, así estamos educando a los niños que serán los jóvenes y adultos del mañana. Podemos observar cuántas veces en un transporte público ya no queda lugar para sentarse y se sube una mujer o un hombre anciano y no hay quien les ceda el espacio para que se siente. No hay nadie que se levante y le diga, siéntese aquí. Ya no hay respeto por los ancianos, por las personas adultas. Aún una mujer embarazada o con un niño pequeño, ya nadie se levanta para ceder su espacio, su lugar, para dárselo a alguien que lo está necesitando más que tú. Es increíble, no estamos enseñando correctamente a los nuestros. Y el día de mañana son las consecuencias. Por eso es que hoy estamos viviendo ciertas circunstancias muy difíciles en la sociedad, muchos ladrones, muchas personas que no les importa matar, muchas personas que no les importa coger la justicia en sus manos, porque no fueron educados correctamente. Y debemos de tener un alto a esto, debemos de decir qué estamos haciendo nosotros, los adultos, qué estamos haciendo bien las cosas, hemos hecho bien las cosas y ver el resultado, cómo está tu familia, cómo está tu hogar, cómo están los tuyos, cómo están tus hijos, ¿son temerosos de Dios? ¿Cómo están? Debemos de hacer una pausa en el camino y preguntarnos cómo estamos. Lamentablemente hemos perdido los valores morales, ya se están perdiendo de manera increíble. ¿Y qué decir de los valores cristianos? Ya no les importa decir malas palabras, los jóvenes ya no se preocupan por la educación, por ser educados. Ya no, estamos perdiendo sus valores, porque a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. ¿Y qué decir de los valores cristianos en las casas, en las familias? No se está orando, no se está compartiendo la palabra, no se está compartiendo ese momento especial para enseñarle a los nuestros la palabra del Señor. Nuestros hijos se están creciendo sin la dirección correcta y la dirección correcta siempre está en la palabra. ¿Cuántos nosotros que decimos que somos hijos de Dios, cuánto tiempo hemos sembrado en nuestros hijos para enseñarle lo que es la palabra de Dios? En esta sociedad ya no hay respeto para los ancianos, para estos hombres y mujeres que lo dieron todo en su juventud, para que hoy gocemos de muchos privilegios y ellos son ignorados. Es lamentable ver cómo la educación y el respeto a los demás se está perdiendo. Pero aún más lamentable es ver esto en el pueblo del Señor. Jóvenes que se dicen ser cristianos y se comportan de una manera liberal, sin respeto, sin educación, sin temor a Dios, porque no se los han enseñado en sus casas. Jóvenes que dicen que son cristianos diciendo malas palabras, jóvenes comportándose como se comportan los que no conocen a Dios.
Es lamentable. Yo creo que debemos de, si hacemos un examen, digamos, y vemos cómo está cada casa cristiana, ¿qué nos podemos encontrar? Debemos de poner un alto. Debemos de levantarnos nosotros, los hijos de Dios, y decir, basta, la sociedad está como está muchas veces por nuestra culpa, porque nosotros tenemos autoridad y no estamos ejecutando la autoridad que Dios nos dio. No estamos ejecutándola y estamos permitiendo que los nuestros se pierdan. Estos muchas veces porque en sus propias casas no han tenido el ejemplo de verdaderos hijos de Dios. Estos jóvenes dicen, en mi casa yo no veo un ejemplo, cómo camina un verdadero hijo de Dios, cómo camina una verdadera hija de Dios, y no lo han tenido en sus casas, entonces no saben cómo actuar porque no se les enseñó. En Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Miren qué pequeño esto, y encierra una gran verdad, y encierra una gran demanda para nosotros. Delante de las canas te levantarás, o sea, debes de respetar a los ancianos. Y está aquí la palabra hablando, no importa si eres joven, si eres adulto, debes levantarte y mostrar respeto. Pero ese respeto se está perdiendo en la humanidad, se está perdiendo. Si tú puedes verlo, donde andes, en la calle, donde camines, fíjate, no hay respeto para el anciano y no podemos caer en lo que el mundo hace. El pueblo de Dios debe ser diferente y caminar diferente. Y esto es un llamado de atención, de empezar a hacer lo que no estamos haciendo. Dice, y honrarás el rostro del anciano. No solo te vas a levantar porque entró un anciano, sino que lo vas a honrar. Lo vas a honrar con tu educación, con tu respeto hacia él, porque escrito está en la palabra. Y dice, y de tu Dios tendrás temor. Mire cómo encierra muchas cosas este pequeño versículo. Primeramente, te vas a levantar mostrando respeto. Segundo, honrarás al anciano. Y tercero, tienes que tener temor de Dios. Tres cosas que dice la palabra de Dios y tres cosas que no se está haciendo en el pueblo de Dios. Y muchas de estas cosas no se está haciendo porque no se está enseñando correctamente, porque no hemos sido ejemplo de cómo vivir una fe cristiana en el Señor. No hemos sido ejemplo de cómo se debe comportar alguien que dice que es hijo o hija de Dios. La palabra es muy clara. Nos enseña cómo debe de actuar un hijo de Dios. Tenemos derechos, pero también tenemos demandas que debemos de cumplir. Debemos de respetar a nuestros ancianos y honrarlo. Es algo que se nos pide y no es una opción, que quieras cumplirlo o no. Y dice, y de tu Dios tendrás temor. ¿Tú crees en Dios? Dice que debes de tener temor a Dios. ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Pues la palabra nos dice, debes de tener temor a Dios. El temor a Dios se ha perdido por muchos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. No podemos permitir que en nuestros hogares se falte el respeto a los ancianos y a Dios mismo. No podemos permitir esto. Debemos de detener esto, de esta situación, debemos detenerla y levantarnos y decir, no más, no más. Debemos de hacer algo urgentemente.
podemos ver varias ordenanzas que el Señor le dio a Moisés para su pueblo, que al día de hoy debemos de cumplirlas. En Levítico 19, 13 al 14 nos dice: no oprimas a tu prójimo, ni le robas. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Levítico 19, del 13 al 14. Mire, aquí nos da varias recomendaciones de lo que no debemos hacer. No oprimir a tu prójimo ni le robarás. Dice, ¿quién es tu prójimo? Dice la palabra, ¿quién es tu prójimo? Y no lo oprimas ni le robes. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si alguien llegó a tu casa a hacer un trabajo, es tu deber pagarle de inmediato apenas termine. No le retengas su salario a nadie. Escrito está en la palabra. Y yo he visto muchos casas que dicen ser cristianos que retienen el salario hasta por 15, 22 días para pagarle a alguien que se esforzó, que entregó sus horas, que entregó con mucho sacrificio, dejó otras cosas por hacer, por ganarse un salario y es retenido. Por ganarse su sueldo honradamente y ha sido retenido por un hijo de Dios. Y escrito está, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová, dice, yo Jehová, es como la firma de Dios. Yo Jehová lo estoy diciendo. Yo Jehová. Y hemos hecho caso omiso a su palabra. No estamos caminando correctamente como dice las Escrituras. Yo hoy quiero hablarle al pueblo de Dios, a aquel que dice que es cristiano y tiene estas prácticas. Estas malas prácticas debe detenerse y ver qué está haciendo. ¿Cuántas de estas cosas no se cumple hoy día? Aún en el pueblo de Dios falta la bondad para los demás. Muchos abusan de su condición. Muchos abusan de esa condición que tiene y están faltando al prójimo. Cuando la palabra dice que todos somos iguales, no importa la posición que tú tengas, pero no le puedes faltar el respeto a tu prójimo. La posición se respeta, pero se respetan las personas también. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense que solo pagar el salario apenas termine el jornalero o la persona que está trabajando, ¿es lo correcto? Si tú entiendes que vas a traer un trabajador a tu casa, a tu oficina, a tu empresa, y sabes que tienes que pagarle cierta cantidad, no le puedes retener su dinero. Antes de contratarlo, tienes que tener su salario en tu mano y decirle, terminas y yo de una vez te pago, porque el que no lo hace es pecado. Miren, algo tan sencillo. Y uno dirá, ay, no, eso no es nada. No, sí es, porque está escrito en la palabra. Claro está, al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es contado como un pecado. No debemos de retener las bendiciones que no son nuestras y le pertenecen a otros. ¿Cuántos cristianos retienen el pago del salario a muchos hermanos en la fe? ¿Cuántos aún hacen negocios sin medir la usura en ello?
No importa cuánto se piensan ganar, es una exageración, solo piensan en el dinero y en ganar y ganar y ganar y no están viendo que se están pasando, están viviendo como mundanos y no como hijos de Dios. El pueblo de Dios está cometiendo errores tras error y al parecer no pasa nada. Ya basta de omitir la palabra de la verdad en la vida del cristiano. Ya basta en decir, ay, pues todo el mundo lo hace. No, es que usted no es todo el mundo. Usted debe de ser enfocado como una persona diferente porque usted es temeroso de Dios o temerosa de Dios. Usted no es cualquier persona. Usted es una persona que honra a Dios con su vida. Todo lo que hagamos debe de honrar a Dios. Todas las decisiones que usted tome debe de honrar a Dios. Todo lo que usted diga debe de honrar a Dios. Sus pensamientos debe de honrar a Dios. Su caminar por la vida debe de honrar a Dios. Entonces no podemos caminar como camina el mundo. No podemos caminar en la mentira de Satanás, no podemos. Hay una palabra escrita que usted y yo la podemos leer, la podemos entender y sabemos qué es lo que debemos de hacer. El problema es que nosotros no estamos caminando como Dios quiere que camine su pueblo. Muchos creen que si no oran, no pasa nada. Y sí, no pasará nada bueno en sus vidas. Es cierto, si usted no ora, no va a pasar nada bueno llegará a su vida. ¿Por qué? Porque Dios está castigando. No, porque significa que cuando nosotros oramos, ponemos un alto al enemigo. Le estamos poniendo un alto al enemigo para que avance en contra de nuestra vida. Porque nosotros tenemos que orar para decretar el reino de los cielos en la tierra. Para que no sucedan muchas cosas o para que sucedan cosas sobrenaturales. Pero el pueblo de Dios no ora y dice, no ore, no pasa nada. No, nada bueno va a pasar. Claro que sí pasa. Y vendrán muchas cosas porque muchos no están haciendo lo que tienen que hacer. Muchas, Dios les ha dado palabra de bendición, pero están ahí sin hacer nada, porque no se mueven, no ejecutan, llevan su vida como una persona normal, pero tú no eres normal, tú tienes un propósito de Dios en tu vida, en esta tierra, y tienes que empezar a caminar en Él. Es hora que te levantes y empieces a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. En Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad en la oración. Vele en ella. ¿Qué significa velar? Constantemente estar despiertos, velando, que no nos durmamos, que no pase días sin orar. La palabra nos enseña que debemos de perseverar en la oración. No es un sentimiento de que hoy quiero y mañana no. Es un mandato que debemos de hacerlo. Es nuestro deber como hijos de Dios buscarlo en oración constantemente. Es nuestro deber. Y un ejemplo es Marcos 1:35. Nos dice, levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién se levantaba muy de mañana siendo muy oscuro? Jesús se levantaba muy de mañana siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto, donde no había nadie, donde nadie lo iba a distraer. Las distracciones tenemos que quitarlas. Si usted sabe que se va a distraer, no lo haga en ese lugar. Busque un lugar diferente. Busque un momento específico para poder orar.
O sea, Dios nos dice qué hacer, pero nosotros no lo hacemos. Y dice que ahí oraba y pasaba tiempos, porque cuando amanecía se despertaban los discípulos y era conversar, hablar, qué hacemos, qué esto y qué el otro. Él necesitaba estar a solas con su Padre, a solas con Dios. ¿Acaso tú no necesitas estar a sola con Dios? ¿Acaso tú no necesitas conversar con Dios? ¿Acaso tú no necesitas encontrarte con Dios? ¿Acaso tú no necesitas dirección de Dios? Jesús, siendo Jesús, necesitaba la dirección de su Padre. La palabra dice en Colosenses 4:2, perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracia. Persevera, persevera, dice la palabra. Aún de madrugada, Jesús buscaba a su Padre, lo hacía solo, no necesitaba de nadie para buscar al Señor en oración. No era que necesito a fulano, a tal persona para poder orar. No, tu relación con Dios es íntima. Tu relación con Dios es tu responsabilidad, no del pastor, de la pastora, no de tu líder. No, es tu responsabilidad buscar de Dios. Si tú no buscas de Dios, no, Dios no va a decir, venga pastor, venga pastora, a dar cuentas porque él no ora. Qué pena, no lo va a hacer. Cada uno vamos a dar cuentas de nuestras propias vidas. Y tú tendrás que dar cuentas de tu vida, no de los demás. Por eso es que ya es el momento de hacer un alto y empezar a caminar como Dios quiere que camine su pueblo. Jesús también lo hacía públicamente, siendo ejemplo a los demás. Vea la importancia de la oración. Lo hacía a solas porque no necesitaba de nadie para buscar de Dios, pero también era el ejemplo para otros, para que otros lo hagan. Y dice en Lucas 24:30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Tomó el pan en la mesa donde estaban todos y dice que bendijo, dice, lo bendijo y después lo partió y se lo entregó a los demás. Primero oró para que los demás vieran que es bueno orar por los alimentos, por las bendiciones que Dios te da. Es bueno ser agradecido. ¿Eres agradecido con las bendiciones que Dios te da? ¿Eres bueno, eres bondadoso con las personas que te ayudan, con las personas que te aconsejan, que te dirigen? ¿Eres bueno con ellos? ¿Por lo menos oras por ellos? Mire, estamos tan mal acostumbrados, somos tan mal agradecidos, que a veces necesitamos consejos y no damos gracias. Aquellos que nos están escuchando, que nos atienden, que cogen tiempo de su vida y la sacan para escucharnos, pero ni un gracias. Tenemos que tener cuidado, por eso dice, es pecado no hacer lo bueno. Si tú no haces lo que sabes que tienes que hacer, eso es pecado. ¿Cuántos no damos gracias por los alimentos, por el que dirán? Porque van a decir de nosotros que eres extraño, que no se juntan contigo, solo por el hecho de ser una persona agradecida delante de los demás y agradeces a Dios por tu alimento. Nuestra actitud como cristianos deja mucho que desear. Para con Dios estamos faltando a la palabra del Señor y nadie dice nada, nadie los corrige porque les importa más su popularidad que el ser cristianos de verdad. Muchos saben que aquella se comporta de una manera inadecuada, pero no los corrigen porque no quieren perder su prestigio delante de las personas, no quieren perder su popularidad delante de ellos.
Nosotros no estamos aquí para tener prestigio ni popularidad de nadie, de absolutamente nada. O sea, estamos aquí para llevar el mensaje correcto de Dios, las buenas nuevas del Señor y lo que conlleva ser un cristiano. Si tú por quedar bien con los demás escondes la palabra de Dios y no alzas tu voz y no dices, eso está mal, eso está equivocado, así no se hace, eso es incorrecto, estás quedando mal a Dios. Debes arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Debes arrepentirte. Esto es una llamada de atención. Arrepiéntate si dices ser hijo de Dios y no caminas como tal. Esto es una llamada de atención. No podemos perder el tiempo, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Hay mucho que hacer, hay mucho por dónde ir y llevar las buenas nuevas, pero tenemos que caminar correctamente llevando las buenas nuevas. Juan el Bautista era el primero que decían, arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca, porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista era el primero y no le importaba quedar mal con nadie. Nunca le importó quedar bien con una persona porque sabía que al que tenía que quedarle bien era Dios, era Jesús. ¿Cómo terminó? Sí, está bien, lo mataron, no importa, está en el cielo con el Señor por la eternidad, en el cielo, en los mejores lugares, porque hizo lo correcto, porque no se dejó comprar por hombres, porque no se vendió por hombres. ¿Qué estamos haciendo el pueblo de Dios? Volvamos a revisar cómo tenemos nuestras vidas y caminar correctamente. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué palabra más fuerte? Y en este versículo se basa esta enseñanza. ¿Cuál camino vas a decidir? ¿Por cuál camino vas a andar? ¿Por el camino correcto? ¿Por el camino donde debemos de caminar correctamente conforme a la palabra de Dios, sus mandatos? ¿O por el camino incorrecto, donde eres popular con los demás? ¿Donde le quedas bien a los demás pero no a Dios? ¿Cuál es el camino que vas a escoger? Y dice Jehová, no lo dijo ningún ser humano, así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Detén tu vida, haz un alto y empieza a decir hacia dónde vas. Pregunta qué es lo mejor para tu vida si tú a estas alturas no lo sabes. Si a estas alturas tú no sabes hacia dónde te diriges, si a estas alturas tú no entiendes hacia dónde vas, detente y pregunta cuál es el camino correcto. ¿Para qué? Para hallar descanso a tu alma. Porque es el único lugar donde vamos a hallar descanso. Lamentablemente muchos dijeron, no queremos. No podemos caer en el pecado de desobediencia, de ignorar la palabra del Señor, de no importarnos cómo andamos en nuestra vida cristiana, de no detenernos y hacer un alto y meditar cómo andamos delante del Señor. Yo hoy en el nombre de Jesús te exhorto para que te detengas, medites cómo andas delante del Señor. Y si tienes que arrepentirte, pidas perdón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu familia, tu hogar, los tuyos, y que en el nombre de Jesús puedas hacer un alto, puedas meditar y coger el camino correcto.
Amén. Amén.